Buenos días a todos, nos encontramos en el Colegio Monteanahor y vamos a hacer una entrevista a nuestra compañera Wihan sobre el trabajo que hemos estado realizando sobre el cambio climático. ¿Qué opinas sobre el cambio climático? El cambio climático es malo porque nos puede perjudicar. ¿Ayudas tú a que el cambio climático no avance? Sí, ayudo, intentando reducir menos la contaminación. ¿Conoces algo que podamos hacer en nuestras casas para frenar el cambio climático? Sí, utilizando menos electricidad. ¿Conoces alguna consecuencia del cambio climático? Aumento de la mortalidad asociada con las olas del calor de Europa. ¿Cómo afectaría esto a España? Pues puede producir desastres. ¿Por qué nos preocupamos por el cambio climático? Porque puede producir sequías, inundaciones y tormentas. ¿Conoces algún efecto directo del cambio climático? Efectos en la salud humana. ¿Crees que no se derritan los polos es importante? Sí, porque la temperatura mundial aumenta. ¿Sabes qué es la capa de ozono? Sí, es una capa que protege la atmósfera, que está compuesta por ozono y por eso recibe ese nombre. ¿Sabes dónde está el agujero de la capa de ozono más grande? Está en las regiones polares y lo conocieron en septiembre del año 2000. Vale, muchas gracias por responder a la pregunta. Buenos días, seguimos con las preguntas sobre el cambio climático que nos las va a contestar Vicente. Hola Vicente. Hola. ¿Qué opinas sobre el cambio climático? Que es muy malo porque puede perjudicar a cualquier ser vivo. ¿Ayudas tú a que el cambio climático no avance? ¿Cómo? No consumiendo tanta agua y electricidad. ¿Conoces algo que podamos hacer en nuestras casas para frenar el cambio climático? Reutilizar cosas como bolsas y otros objetos. ¿Conoces alguna consecuencia del cambio climático? Se derriten los polos y cada vez hay más sequía. ¿Cómo afectaría esto a España? Los huertos se quedarían sin agua, no podrían cultivar y los polos se derretirían con tanto calor y algunas ciudades costeras se inundarían. ¿Por qué nos preocupamos por el cambio climático? Porque puede perjudicar mucho a la Tierra y a cualquier ser vivo. ¿Conoces algún efecto directo del cambio climático? Sí, el deshielo de los polos. ¿Crees que no se derritan los polos es importante? Es importante que no se derritan por la fauna que tienen y porque el 30% del agua es hielo en el Ártico y si se derrite todo ese agua formará parte del mar y subirá mucho el nivel del agua. ¿Sabes qué es la capa de ozono? Sí, es una capa hecha de ozono que protege la atmósfera de las radiaciones solares. ¿Dónde está el agujero de la capa de ozono más grande? Yo conozco el de Australia. Gracias Vicente por contestar a todas estas preguntas. 2, 1. Continuamos con la siguiente compañera, Alicia. Hola. ¿Qué opinas sobre el cambio climático? Que es muy perjudicial para los seres vivos. ¿Ayudas tú a que el cambio climático no avance? ¿Cómo? Sí, utilizando el transporte público en vez del privado. ¿Conoces algo que podamos hacer en nuestras casas para frenar el cambio climático? Sí, utilizando menos electricidad, reciclando. ¿Conoces alguna consecuencia del cambio climático? La salud puede perjudicar y se derriten los polos. ¿Cómo afectaría esto a España? Pues catástrofes naturales, demasiado calor. ¿Por qué nos preocupamos por el cambio climático? Porque por la temperatura del planeta. ¿Conoces algún efecto directo del cambio climático? Sí, se derriten los polos. ¿Crees que no se derritan los polos es importante? Sí, sobre todo por la fauna y porque podrían pasar muchas catástrofes.
¿Sabes qué es la capa de ozono? Sí, es la capa que protege a la atmósfera de las radiaciones solares. ¿Sabes dónde está el agujero de la capa de ozono más grande? En Australia.